Saludos gente, estamos aquí nuevamente para hablar un poco sobre el valor del dinero en el tiempo. En esta oportunidad vamos a hablar de tres puntos que son importantes para poder identificar qué sucede cuando hacemos una inversión, qué podemos esperar de ella y también cuando nosotros adquirimos un crédito, también qué va a suceder con el valor del dinero, ¿no? O inclusive si nosotros lo destinamos a una cuenta de ahorro, qué sucedería si éste empezase a ganar eh, valor, ¿no? O gana intereses en el tiempo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algunos puntos claves. Vamos a empezar por aquí. Voy a hacer un poquito grande para que se pueda ver. Los puntos claves para tomar como referencia, bueno, vamos a hablar de tres elementos que son fundamentales para conocer el valor del dinero en el tiempo. Número uno, el valor presente. ¿Qué pasa con el valor presente? Bueno, es el valor actual de una cantidad de dinero que se espera recibir o pagar en el futuro descontado de una tasa de interés específica. Para que se pueda entender rápidamente, significa que, por ejemplo, yo tengo un monto ahorrado o espero llegar a un monto ahorrado a una cantidad de tiempo determinada, puede ser 6 meses, 3 meses, un año, 10 años, el que sea, el tiempo futuro, ¿no? Entonces, partimos de ahí que tenemos una base de capital a la que aspiramos llegar en el tiempo, pero yo quiero saber cuánto dinero debo tener yo hoy ahorrado, por eso la fecha está hacia atrás, cuánto debo yo tener en este preciso momento para que mi capital del futuro, pues obviamente sea la cantidad aspirada. O al final yo digo, bueno, al cabo de un tiempo yo quiero tener 10,000, por ejemplo, ¿cuánto debo tener hoy al cabo de un tiempo, ¿no? Entonces con esto yo lo que voy a hacer es que el valor futuro, el dinero futuro, yo lo traigo a valor presente para saber cuánto de ese valor presente yo puedo o debo tener en este momento. Por ejemplo, yo por ahí tengo un negocio y quiero saber si cuánto debo tener hoy para llegar a esa inversión al final. Entonces, ese es el primer punto de partida. Bueno, se me había perdido la ruedita aquí. De ahí, el valor futuro es a la inversa, es decir, el valor actual que yo tengo, el capital que tengo hoy, al cabo del tiempo, ¿cuánto equivaldrá? Obviamente, si yo esto lo someto a una tasa de interés que me le permita ganar un fondo en el tiempo, pues obviamente me va a generar una ganancia. Entonces la inversión, digamos que es así y va a llegar al final así como lo podemos ver. De ahí tenemos otros dos conceptos claves que son el interés simple, que el interés simple se calcula sobre la base de un capital, es decir, tengo el capital y ese capital lo adquiero o le agrego una tasa de interés y bueno, al cabo de un tiempo, el tiempo puede variar desde una semana hasta muchos años, ¿sí? El tiempo un poquito infinito. Entonces lo que va a suceder es que voy a tener como retorno el capital más esos intereses a los cuales yo lo sometí. Por ejemplo, yo hago un préstamo entre amigos, por ejemplo, y estos amigos lo prestan al 5% o al 10%, bueno, por ejemplo, entonces vendría ese dinero, el capital más los intereses. Y el interés compuesto hace referencia al interés que se calcula sobre la base del capital y también sobre la base de los intereses. Es decir, yo adeudo o adquiero un capital, lo someto a una tasa de interés que se me va a ir, pues por eso le llaman compuesto, ¿no? Se me va a ir agregando de acuerdo a la temporalidad a la cual yo voy sometiendo esos intereses y por ende el capital se me va maximizando. Por lo general la maximización con respecto al capital o con el interés simple es un poco mayor y ya vamos a ver un par de ejemplos para que se logre diferenciar eso. De ahí, ¿en qué se asemejan y en qué se diferencian? Tanto el interés simple como el interés compuesto. Las similitudes son que ambos intereses, tanto el simple como el compuesto, están diseñados para calcular un interés sobre la base de un capital. Yo tengo un capital hoy y lo voy a someter a una tasa de interés y ese capital va a venir incrementado con el valor añadido del interés. Ambos también necesitan pues una tasa y un número de periodos, de lo contrario no aplica la norma. Y las diferencias son que el interés simple se calcula sobre el capital principal, es decir, tengo un capital, a ese le agrego un interés y ya estuvo. En cambio, el interés compuesto
tengo ese capital y se me le va a agregar un interés solamente que en una porción de tiempo al cual yo lo estoy haciendo o lo estoy calculando. Vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, las fórmulas. Aquí, bueno, aquí ya tengo las fórmulas. Esto lo voy a borrar para que se pueda ver. Entonces, las fórmulas para determinar el valor futuro y el valor actual básicamente sería el valor presente. La VP significa valor presente. De hecho, yo lo había puesto de este lado. El valor futuro, bueno, en este caso el valor futuro va a ser igual al valor presente, que vemos acá, valor presente, multiplicado por 1 más el interés, la I significa el interés, y el LAN, que es la temporalidad. El valor actual, la fórmula es el valor futuro, es decir, el valor al que se aspira a llegar, y dividido, bueno, el valor que ya tenemos, futuro, y al que aspiramos llegar ahora al presente. Entonces, 1 más el interés elevado a la temporalidad. Veamos el ejemplo acá. Yo tengo un valor actual, o sea, tengo un capital en este momento, y quiero saber qué va a ocurrir con ese capital al cabo de 3 años a una tasa del 5.5%. Entonces lo que yo voy a hacer es sencillo, ¿no? Llevar este valor al futuro, ¿sí? Por eso se le llama valor futuro, y lo que voy a hacer es agregar pues la fórmula para trabajarlo mucho más fácil. Hay varias opciones, puedo agregar el símbolo de más o igual, y yo voy a estar listo ya para, por ejemplo, en este caso, VF, significa valor futuro. Aquí lo puedo calcular de esa manera, o bien también lo que puedo hacer es me pongo sobre o pongo el cursor sobre la celda a la cual voy a introducir la fórmula, me voy a esta opción aquí en la esquina, f de x, busco el valor futuro y simplemente le selecciono. En algunos se va a poner la pestaña aquí, en el caso mío aparece acá, pero funciona igual. Entonces me pide la tasa, la elijo. Después me pide el número de periodos, que es el tiempo. También me pide el pago. Yo no voy a hacer ningún pago extra, entonces lo voy a dejar en ceros. El valor actual, que es el capital que tengo en este momento, ¿no? Es el cual yo estoy futureando. Y el valor siempre lo voy a poner el signo negativo, ¿no? Para que este se me salga positivo, porque la fórmula lo entiende como una salida. Y el tipo igual lo voy a poner en 0. Le doy listo y ya está calculado. Si yo no hubiese puesto el signo de negativo delante, me sale el valor negativo. Entonces, por eso es mejor entenderlo, interpretarlo como un valor de salida y se le pone el signo de negativo. Entonces, al cabo de 3 años, con esa tasa de interés voy a tener este ingreso de 11.742.41. Este va a ser el punto de partida que vamos a tener. De ahí, yo quiero saber el valor actual, que básicamente es la fórmula inversa. O sea, estos 11.000 al cabo de 3 años. ¿Qué va a suceder? Entonces yo simplemente digo, bueno, vamos a agregar la fórmula. Digo, bueno, el valor actual, en este caso lo voy a calcular de esta manera, valor actual. Y me pide la tasa, que la tasa es del 5%. Lo separo con punto y coma. El número de periodos es de 3 años. Los pagos le voy a poner 0 porque no estoy haciendo ningún pago. El valor futuro, ahora sí, elijo el valor futuro, que en este caso es este. Igual le pongo el signo de negativo, por lo que ya había comentado. Punto y coma, y ahí me pide pues determinarlo. En este caso lo voy a dejar ahí. Cierro la fórmula, cierro los paréntesis, le doy Enter y ahí está. Aquí podemos ver que estos 10.000 al cabo de 5 años, bueno, de 3 años, con una tasa del 5%, va a equivaler a 11.742.41. Esa es mi ganancia en una inversión potencial. Y si yo quiero tener a 3 años este dinero, este monto, este capital, pues obviamente debo tener hoy, por eso se llama valor actual, hoy debo tener los 10.000 para poder saber. Lo que estoy haciendo es traer el capital futuro a capital presente para saber si valdrá la pena o no. Entonces, esto es referente al valor presente o valor futuro y el valor actual o valor presente. Ahora lo vamos a hacer
calculando el interés simple y el interés compuesto. Aquí tenemos las fórmulas. El interés simple se calcula de la siguiente manera. El capital multiplicado por 1 más el interés por el tiempo. Y el interés compuesto, o sea, el interés, el capital que yo voy a tener al final de un periodo, va a ser el capital 1 más el interés elevado al tiempo. Vamos a ver qué resultados vamos a tener aquí. Aquí voy a ponerle interés simple y aquí le voy a poner interés compuesto para calcularlo. Entonces el interés simple, agrego la fórmula, aquí me dice que debe ser el capital multiplicado, ahora abro paréntesis, 1 más, o sea, para que ya venga agregado el valor, el interés multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Lo que va a suceder en este caso, bueno, aquí estoy batallando, lo que va a suceder en este caso es que ya el valor, o sea, va a venir agregado al capital. Y ahí está. Es decir, que yo habré tenido una ganancia en interés simple de 1.650. Eso es lo que yo voy a obtener de beneficio en mi interés simple, es decir, mi capital más los intereses. Ahora veamos el interés compuesto. ¿Qué pasaría en el cabo del tiempo? Igual, yo digo, bueno, aquí la fórmula me dice que es el capital multiplicado por 1, eso para que ya venga agregado, más el interés, cierro paréntesis, lo elevo, en este caso al tiempo, cierro paréntesis y me va a dar 11.742. ¿Por qué da un poco más grande aquí? Porque estamos hablando del interés compuesto, es decir, el interés que se le agrega al interés en el tiempo, ¿no? Al capital. El capital en un lapso de tiempo tiene un valor, luego al otro tiempo, es decir, al primer año, yo tengo una tasa de interés o valor agregado y luego al siguiente lo voy a tener también agregado sobre el interés. Bueno, con los mismos datos que hemos venido trabajando, vamos a hacer un ejercicio o un ejemplo de cómo sería calcular el interés simple o compuesto. Si bien es cierto, si yo lo hago de manera directa, pues simplemente lo único que tengo que hacer es determinar la fórmula, interés simple, interés compuesto. Bien, simplemente en este caso, como ya vimos la fórmula, y la voy a volver a traer para que la podamos utilizar, ¿sí? Para trabajar con la fórmula al costado. Bueno, aquí yo tengo el interés simple y el interés compuesto. El interés simple decíamos que la fórmula era el capital multiplicado por 1 más la tasa de interés multiplicado a la temporalidad. Bien, ese es el interés simple y me da este valor. Aquí lo pongo en moneda para que se pueda ver. Y el interés compuesto hago procedimiento similar. El capital multiplicado por, abro paréntesis, multiplicado por, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado, o sea, potenciado al, en este caso, la temporalidad. Cierro paréntesis y aquí ya lo tengo, ¿no? Aquí lo voy a volver en moneda para que se pueda entender, ¿no? Al final la base monetaria, el valor de moneda no importa, lo que importa es el resultado que nos da, que nos dé representativo a la moneda. Si yo lo hago de esta manera, pues obviamente me da rápido, me da directo, pero por ahí yo necesito entenderlo, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es poner el periodo, digamos este crédito, tengo el capital, también tengo los intereses y tengo el acumulado, ¿no? Acumulado, a ver cuánto daría. En este caso lo voy a hacer para el interés simple. Esto simplemente es para poderlo corroborar. Digo, bueno, pues estoy trabajando a 3 años. Mi capital, pues obviamente es de 10.000. Le voy a dar la fórmula, la función F4 para mantenerlo ahí. Sí, que no se me mueva. Y de ahí digo, bueno, el interés va a ser igual al capital multiplicado por la tasa de interés. Igual lo vuelvo a dar F4 para que no se me mueva. Y aquí ya lo tengo, ¿no? Entonces, en este caso,
no va a pasar absolutamente nada. Aquí en el acumulado no va a haber acumulado porque es interés simple, entonces el acumulado simplemente va a ser el mismo interés. De ahí para el siguiente año mantengo los mismos 10.000 de capital porque lo único que estoy haciendo es interés simple. Recalco que es interés simple el que estoy determinando y solamente estoy corroborando si la fórmula que me dio acá es correcta. De ahí el interés o los intereses, vuelvo a hacer lo mismo. Le digo, bueno, a este capital le vuelvo a multiplicar el 5% de intereses, ¿no? Y lo que voy a hacer es F4 nuevamente. Y en el acumulado, ahora sí, lo que voy a hacer es, al interés que gané el primer año, le voy a sumar el interés que gané el segundo año. Y resulta que para el segundo año es 1100, ¿no? Al final le voy a poner valor monetario para que se pueda entender. Aquí está. Y una vez que yo tenga todo eso listo, simplemente arrastro nuevamente y me doy cuenta, aquí podemos ver los 1650. Únicamente lo que voy a hacer es sumar los intereses al cabo de los 3 años más el capital que se me mantuvo constante en los 3 años y veo que como resultado fue 11.650, justamente como lo hice utilizando la fórmula. Ahora, haciéndolo con el interés compuesto, ¿cómo quedaría? Voy a traer estos valores aquí, simplemente para corroborar si me da de esta misma manera. Voy a cambiar, en lugar de decir que es interés simple, le voy a llamar interés compuesto. Y el periodo, o sea, los tiempos son los mismos, 3 años, porque aquí el ejercicio me dice que son 3 años con un 5%. Bueno, ¿qué voy a hacer? El capital es el mismo, voy a utilizar el capital, le doy F4 para sostenerlo. La tasa de interés sería, bueno, los 10.000 multiplicado por el interés, le doy F4 para sostenerlo igual y me da los mismos 550. Lo voy a poner en valor monetario para que se pueda entender. Y el acumulado sería el capital de ese primer año más los intereses. Ahí ya lo tengo. Ahora, para el siguiente año el capital ya no son los mismos 10.000, eso sería en un interés simple, un interés compuesto. Mi capital sería el que gané el primer año, bien, y ahí lo tengo. Para el siguiente simplemente vuelvo a proceder igual, yo digo, bueno, a este valor, a este capital que ya tengo acumulado o ganado con sus intereses, le voy a multiplicar los intereses nuevamente. Le doy F4 para sostenerlo, para mantenerlo igual. Y aquí vemos que cambió, ¿no? Que la fórmula cambió. Aquí simplemente jalo este valor. Vemos que ya me estoy acercando a los 11.700 que gané aquí. Selecciono y termino de completar. Y podemos ver aquí, lo voy a resaltar, voy a cambiar de color igual, para que podamos ver cómo funciona de manera desglosada. Aquí, el interés simple, el capital se mantuvo igual durante los 3 años y lo único que hizo fue ganar intereses y al cabo de un tiempo se suma ese acumulado de intereses. En el caso del interés compuesto, el primer año tengo un interés más su capital, un capital, perdón, más sus intereses y eso me da un valor acumulado, que este es el que yo voy a utilizar como referencia para el siguiente año. Aquí gana intereses. Bueno, aquí lo voy a volver a poner en valor monetario para que se pueda entender. Entonces, la ganancia del primer año del capital más los intereses, con ese es mi punto de partida. Vuelvo a calcular los intereses sobre ese capital. Aquí lo podemos ver, ya tengo un extra ganado. Ese va a ser mi referencia para el tercer año y al final del tercer año, este va a ser mi capital acumulado o compuesto. Aquí podemos ver cómo se comportan los dos escenarios. Podemos hacerlo de forma directa
o podemos hacerlo de forma desglosada para poder entenderlo mejor. Cualquiera de las vías, siempre y cuando de igual, estará bien. Continuando, lo que vamos a hacer ahora es determinar las anualidades. En este caso, las anualidades como conceptos hacen referencia a lo siguiente. Las anualidades son conceptos financieros que se refieren a serie de pagos iguales, es decir, un pago igual que se va a mantener en el tiempo, ¿sí? en intervalos de tiempo. Por ejemplo, yo adquiero un préstamo y lo mantengo una mensualidad, bueno, eso es una anualidad. O sea, no precisamente se entiende la anualidad como un pago anual, sino, o una vez por año, sino que lleva una periodicidad. A eso hace referencia. Las anualidades pueden ser ordinarias, que es cuando los pagos se vencen al final de cada periodo, y tenemos las anticipadas, que son aquellos que se hacen al inicio de un periodo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedería. Quedaría como un espacio como de gracia, ¿no? En algunos lugares que le llaman así. La fórmula para determinar la anualidad, igual. Bueno, yo voy a tomar siempre los mismos ejemplos o los mismos valores. Tengo un capital de un interés anual y el tiempo en años. Entonces, en este caso, yo lo que quiero saber es cuánto tendría yo que pagar al mes o por año para llegar a la suma. Entonces, aquí simplemente voy a decir, en este caso lo voy a llevar a mes para saber cuánto tendría que pagar en un lapso de tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente al interés anual lo voy a dividir entre los 12 meses que se paga. Ese sería el pago, o esa sería la tasa de interés, y al tiempo, o sea, el número de años, lo voy a multiplicar por 12 para saber cuántos son los meses a los cuales yo voy a pagar. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la fórmula de pago para saber cuánto yo tendría que pagar si yo sacara un préstamo de 10,000. Entonces, simplemente voy a introducir la fórmula que dice pago, la busco, el pago. Entonces, me pide la tasa, en este caso sería del 5%. Yo lo que voy a hacer es dividirlo entre 12, lo separo con punto y coma, el número de periodos, que sería los 3 años, pero como lo quiero buscar en mensualidades, pues simplemente lo multiplico por 12. De ahí el valor actual, que sería el valor que hoy estoy adeudando. Siempre lo recordemos ponerle el valor negativo. Le doy Enter y voy a tener que pagar una mensualidad equivalente al 301.96. Ese sería el préstamo que yo, bueno, este es el préstamo que yo sacaría y estas serían las mensualidades durante 36 meses o por 3 años que yo determinaría. Vamos a hacer otro ejemplo de anualidades, espero que este se haya entendido, que es muy similar, pero en este caso cambia un pequeño aspecto, en el cual aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Que sería el pago sostenido, y vamos a ver qué sucedería. En este caso, bueno, yo no voy a sacar un crédito, yo no pido un crédito, sino que yo voy a ahorrar, digamos que yo voy a ahorrar 500 cada mes, ¿no? 500 cada mes, algo para que se pueda entender, voy a ahorrar 500 con una tasa del 5%, 5.5 durante 3 años. Entonces yo quiero saber qué va a suceder, ¿no? ¿Cuál sería mi valor? En este caso sería valor actual, o bueno, en este caso no es actual, sino valor futuro, pero agregado. ¿Por qué agregado? Porque lo que voy a hacer es, con este capital que yo voy a ir, o esta mensualidad, que yo voy a ir agregando a mi cuenta durante un lapso de tiempo, yo quiero saber cuánto sería. Entonces, yo lo voy a determinar de la siguiente manera. Yo digo, bueno, que es muy similar a lo que hemos venido trabajando. Simplemente sería el valor futuro, algo que ya calculamos, la tasa, ¿bien? Que es una tasa, simplemente que esta tasa, como está de forma anual, pues yo simplemente lo voy a dividir por meses para que se vea que es por meses, ¿no? O sea, para saber cuánto yo ganaría en el tiempo. Luego me pide el número de periodos, de la misma manera lo multiplico por 12, es decir, para que tenga una vez por año. Luego me dice el pago. ¿Qué pago yo voy a hacer? Este pago yo lo voy a estar sosteniendo, ¿sí? Durante todo ese lapso de tiempo yo voy a estar sosteniendo
ese pago. Valor actual no hay porque no tengo un monto inicial como tal, sino lo que quiero saber es qué va a suceder con el dinero en el tiempo, tomando como referencia una mensualidad. Entonces le doy Enter y vemos que al cabo de 3 años, con esa tasa, voy a tener, digamos, ahorrado o agregado, por eso se le llama valor agregado, el valor en este caso para el ejemplo 19.521, eso sería al cabo de 3 años. Entonces aquí ya tengo yo una anualidad, solamente que en este caso es acumulada, tomando como punto de partida las mensualidades que yo haría. Por ejemplo, yo contrato, no sé, o alquilo una máquina a ese interés, o consigo, digamos, un plan de jubilación y ahorro, decido ahorrar eso, bueno, esto sería básicamente el monto que yo tendría al tiempo, ¿no? Que no lo quiero hacer de forma eh, mensual, bueno, simplemente lo dejo con los valores que ya está, ¿sí? Con los valores de referencia, y esto sería mi pago, mi valor agregado por año, ¿no? Entonces aquí también me sirve como referencia. Esto sería valor por año. No obstante, pues obviamente es mejor entenderlo de esta manera.